Abramos nuestras Biblias por el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Es uno de los 7 mensajes a las iglesias, en este caso el segundo, el cual va dirigido a la iglesia de Esmirna. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta aquí la palabra del Señor. Oremos. Señor Dios nuestro, te alabamos y te bendecimos por tu santa palabra. Y te rogamos que ahora tú seas el que nos hable desde este púlpito, que tú seas aquel que nos hable por medio de tu Espíritu Santo, por medio del mensaje del Señor Jesucristo a la Iglesia, y que éste sea de bendición y de restauración y de salvación. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de aquel que nos llama a ser fieles hasta la muerte, el Señor Jesucristo. Amén. Necati Aydin y Ugur Yüksel eran 2 jóvenes turcos que se habían convertido del Islam al cristianismo, y junto a Tilman Geske, un ciudadano alemán, trabajaban en la traducción de una Biblia de estudio al idioma turco en la ciudad de Izmir. El 18 de abril de 2007, varios jóvenes se presentaron en sus oficinas supuestamente para explorar las creencias del cristianismo. Ataron a los 3 hombres, los golpearon violentamente y los apuñalaron repetidamente hasta la muerte. La ciudad de Izmir, por cierto, era la antigua Esmirna. Una iglesia, la de Esmirna, a la que el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tiempo después, Semse Aydin, esposa de Necati Aydin, relató que no se arrepiente del ministerio que tuvieron en Izmir, pues en 3 años vieron a 15 personas llegar a la fe. Semse dice: yo considero a mi familia victoriosa. Bueno, lo que su familia experimentó no parece ser una victoria a los ojos del mundo, desde luego. No obstante, yo no puedo evitar pensar que Semse no solo ha leído el mensaje a la iglesia de Esmirna, sino que ha abrazado con seriedad el mensaje que se repite a cada una de las 7 iglesias a lo largo de todo el libro del Apocalipsis, acerca de la victoria que tenemos ya en Jesús. Semse ha creído las palabras de Jesús. Semse ha permitido que esa perspectiva celestial acerca de los sucesos terrenales prevalezca en sus pensamientos y en sus sentimientos, en lugar de abrazar una perspectiva terrenal y mundana acerca de la vida o de la muerte. Ahora bien, ¿qué hay de nosotros? Tarde o temprano, todos tendremos que enfrentarnos a la disyuntiva de identificarnos públicamente con Cristo o negarlo. Puede ser en tu contexto familiar, matrimonial, laboral, escolar, universitario, en tu vecindario, da igual. Bueno, quizás ya te has enfrentado a esa disyuntiva. En todas estas circunstancias, los cristianos nos enfrentaremos al sufrimiento de perder la reputación, perder los amigos, la familia, el trabajo, el estatus, la libertad o incluso la vida. Claro, no todos los sufrimientos ponen en peligro la vida o acaban con nuestra carrera profesional. No obstante, casi todos
Casi todos padeceremos rechazo social, críticas o seremos ridiculizados por identificarnos con Cristo. Pasaremos por amistades que se enfrían, comentarios sarcásticos en la mesa, cuando no hirientes, chismes a nuestras espaldas en el trabajo. Sí, son sufrimientos pequeños en comparación con otros, pero aún así duelen. Y además de doler, nos obligan a tomar una decisión. ¿Nos vamos a identificar con Cristo o vamos a negarlo? Claro, tampoco todas las negaciones de Cristo son iguales. Algunas son públicas y rotundas, como la del apóstol Pedro. Otras son implícitas, debido a nuestro silencio. De hecho, cuando vivimos tratando de ocultar el hecho de que somos cristianos, allí donde estemos, negamos a Cristo. Cuando las voces anticristianas difaman y denigran a Jesús en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, y permanecemos en silencio, también estamos negando a Cristo. Porque nos gusta seguir el camino fácil. Nos aseguramos de no atraer demasiada atención sobre nosotros mismos. Mantenemos nuestra fe en privado, en la intimidad. Claro, no gritamos, ¡no soy cristiano!, pero nuestro silencio lo grita por nosotros. Y luego en la Iglesia, muchas veces, de forma tácita, justificamos o incluso promovemos esta actitud de perfil bajo. Asentimos y sonreímos y decimos, sí, no es fácil identificarse con Cristo. Así que explícita o implícitamente, la negación es negación. Y esa negación casi siempre está enraizada en algo muy poderoso: el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al sufrimiento. Incluso aunque el sufrimiento sea más grande en nuestra mente de lo que pueda ser en realidad. Nos encontramos ahora en la primera sección del libro del Apocalipsis, que abarca los capítulos del 1 al 3. Esta es una sección de las 7 secciones del libro, en la que Cristo se manifiesta en toda su gloria a la Iglesia de todos los tiempos, antes de su segunda venida. Y ahora el Señor, tras haber mostrado mediante el mensaje a la Iglesia de Éfeso el peligro de la ortodoxia doctrinal sin amor, se dirige a la Iglesia de Esmirna. Y a través de ese mensaje nos exhorta a todos los cristianos de todas las épocas a que, ante la persecución, no permitamos que el miedo al sufrimiento nos haga negar a Cristo. Ante ese peligro, Jesús exhorta a la Iglesia a permanecer fiel incluso hasta la muerte. Ahora, quisiera preguntarte, ¿crees que Jesús está siendo poco realista? ¿Cómo pueden los cobardes como yo, o como quizás tú, vencer ese miedo? El mensaje de Jesús a la Iglesia en Esmirna nos muestra cómo. Y de nuevo, vemos la misma estructura en este mensaje a la Iglesia de Esmirna que vemos en el resto de mensajes a las demás iglesias, a las 6 iglesias restantes. Una presentación de Cristo glorificado, un elogio a la Iglesia, una reprensión, una exhortación y luego una promesa. Esa presentación de Cristo glorificado está tomada del primer capítulo, donde el apóstol Juan tiene esa visión del Señor Jesucristo en medio de los candeleros. Y esa promesa final tiene que ver con los últimos capítulos del libro del Apocalipsis, los capítulos del 20 al 22. Solo que en este caso, Esmirna, al igual que ocurrirá con la iglesia de Filadelfia más adelante, como veremos, no tiene reprensión. De hecho, las 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, que no tienen reprensión, son aquellas iglesias que están sufriendo persecución. Esto es importante, y lo veremos más adelante en el libro de Apocalipsis. Ahora, vayamos a esta presentación de Cristo en el versículo 8. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Esmirna estaba situada al norte de Éfeso, en la costa del mar Egeo, y los escritores antiguos alababan a Esmirna por considerarla la ciudad más hermosa de Asia en cuanto a
urbanística, edificios, como por ejemplo los templos de Zeus, de Cibeles, de la diosa Roma, y también el trazado de las calles de la propia ciudad. Había una famosa en todo el mundo antiguo calle del oro, y debido a su hermosura y simetría, la ciudad era conocida como la corona de Esmirna. Pero la naturaleza también contribuía a la belleza de Esmirna. La ciudad tenía muchas arboledas, muchos jardines públicos, en los cuales había árboles que producían una resina aromática llamada mirra. De hecho, la palabra mirra en griego es Esmirna. De ahí toma la ciudad su nombre. Y esta resina aromática, la mirra, aparece en el Nuevo Testamento como uno de los presentes preciosos que los sabios de Oriente ofrecieron a Jesús cuando era niño, y también como ingrediente para embalsamar, el cual Nicodemo utilizó para enterrar al mismo Señor. Así que la mirra estaba relacionada en el mundo del Mediterráneo del Nuevo Testamento con la riqueza, tanto en la vida como en la muerte. Y al igual que con los mensajes a cada una de las iglesias, Jesús ahora empieza su mensaje a los cristianos de esta ciudad, dirigiéndose primero a los pastores o al pastor de la iglesia, al ángel, quien era el encargado o los encargados de leer el mensaje de Jesús a la congregación. Y el Señor se describe a sí mismo ante los cristianos de Esmirna exactamente como lo que ellos necesitan. Y de hecho, cuando tengamos miedo de lo que la gente pueda decir, pensar o hacer por causa de nuestra fe en Cristo, debemos recordar lo que Jesús dice aquí, que Él es el primero y el postrero. Jesús es la palabra viva y divina que creó todas las cosas y puso la historia en marcha. Y es el que pondrá fin también a la historia cuando regrese a juzgar a los vivos y a los muertos y a consumar la nueva creación. Por eso Jesús puede afirmar de sí mismo lo que solo puede afirmar Dios de sí mismo. Y así lo hará en el mismo capítulo 22, versículo 13 de este libro de Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, independientemente de nuestras circunstancias pasadas, presentes o futuras, Jesús controla la historia de principio a fin. Él es el Señor sobre toda la historia, incluida la historia que quizás no nos guste. Pero Jesús no solo gobierna la historia. Él entró en la historia. Él está por encima del tiempo, la materia y el espacio. Y sin embargo, Él entró en el tiempo, en la materia y el espacio. Él le dice a la iglesia de Esmirna que Él es el que estuvo muerto y vivió. Y es lo que celebramos cada Navidad, en estas Navidades, por supuesto. En un momento del tiempo, hace 2000 años, el gobernante de la historia se encarnó y asumió nuestra humanidad. Y tras eso vivió, murió en la cruz y resucitó al tercer día. La resurrección de Jesús prueba que su victoria sobre el pecado y la muerte es evidente. Y si nos identificamos con este Cristo resucitado, entonces tenemos también la confianza de que, aunque muramos, al igual que Él, viviremos nuevamente. Como cristianos podemos enfrentarnos a gran miseria y a un gran sufrimiento, a manos de enemigos de Dios, enemigos de la Iglesia. Y debemos asumir la realidad de que incluso pueden quitarnos la vida. Pero sin importar lo que nos hagan, ningún ser humano puede quitarnos nuestra vida eterna. Sin embargo, es cierto que cuando llega el sufrimiento, reconozcámoslo, todavía nos sorprendemos. Y el hecho de saber que resucitaremos algún día no hace que el sufrimiento sea fácil de sobrellevar. Es por eso que Jesús tiene más que decir a los cristianos de Esmirna. Y lo vemos en sus siguientes palabras, en el versículo 9, que son palabras de elogio a la iglesia. Dice este versículo 9, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia en Esmirna necesitaba que se le recordara que Jesús era el soberano sobre la historia, porque según su experiencia, no parecía que Cristo ahora mismo gobernara sobre sus circunstancias presentes, porque estaban sufriendo.
Y Jesús conoce sus obras, el sufrimiento de nuestros hermanos de Esmirna. Conocía sus obras de fidelidad a Él, en paciente perseverancia, en medio del sufrimiento. Ahora, ¿diría lo mismo de ti y de mí? ¿Diría lo mismo de la IBE? Jesús conocía que nuestros hermanos de Esmirna se enfrentaban a tribulación, pobreza y blasfemias. Veamos esto. Esmirna era famosa por su templo a la diosa Roma y se convirtió en un centro de culto al emperador Domiciano, en este caso. Como es natural, los cristianos fieles en Esmirna pues habían sufrido tribulación. Es decir, presiones de todo tipo, sociales, políticas, a fin de que participaran en la idolatría y el culto al emperador. Lo cual seguramente habría derivado en pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque su lealtad a Cristo los excluiría con toda seguridad de la participación plena en las asociaciones profesionales, o sea, los gremios, y en la comunidad comercial, y en la comunidad financiera de la ciudad. Posiblemente a muchos se les había desheredado por causa de su cristianismo. Y esto hacía que su situación económica fuera muy precaria. Y tú vas a tener que pasar tarde o temprano por esta situación. Muchos de nosotros vamos a vernos en la disyuntiva de ver qué es de verdadero valor para nosotros. Si la pobreza material, pero la riqueza espiritual, o al revés, la riqueza material en contraposición con la pobreza espiritual. Hermanos, a veces estas cosas van de la mano. Uno puede ser próspero materialmente y próspero y rico espiritualmente. No tienen por qué estar reñidos. Pero recordamos las palabras del Señor, ¿no es cierto? Más fácil es entrar a un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Porque el rico piensa que ya lo tiene todo ganado, todo conseguido. Por lo tanto, ese reino, ese paraíso, esa novedad de vida, esa prosperidad espiritual que promete el Señor, parece quedar en un segundo plano ante nuestra riqueza material, porque la vemos inmediatamente, es visible, es tangible. Y por lo tanto muchos hermanos anteponen lo material a lo espiritual. Y por lo tanto sacrifican su relación con la Iglesia y su asistencia regular a los cultos por medio de trabajos que les van a proveer de lo material, por medio de les va a proveer lo necesario. Van a poder tener riqueza material, pero lo que están haciendo para sí mismos es labrarse pobreza espiritual. Pero el Señor no es lo que les dice a los hermanos de Esmirna. Ellos son pobres materialmente por su fidelidad a Cristo, pero son ricos en Él. La pregunta es, ¿qué es lo que nos va a decir el Señor? ¿Eres pobre, pero eres rico? ¿O eres rico, pero eres pobre? Esto es algo en lo que todos debemos de meditar, con seguridad. Pero a tenor de las palabras de Jesús, es probable que el mayor sufrimiento procediera de las calumnias de parte de los judíos de la sinagoga local de Esmirna. El judaísmo era la única religión no romana permitida por la ley. E inicialmente los cristianos podrían haber sido considerados como una secta dentro del judaísmo, como los fariseos, los saduceos, los esenios y otros, y se les habría otorgado cierta protección legal para practicar su fe. Sin embargo, con el tiempo, los judíos se diferenciaron de la secta cristiana e incluso los entregaron a las autoridades. En el libro de Hechos de los Apóstoles vemos que desde el principio mismo de la Iglesia cristiana, los líderes religiosos judíos de Jerusalén y luego de todo lugar en el Mediterráneo, en el que hubiera una sinagoga, persiguieron y hostigaron a los seguidores de Jesús. Pero la persecución que vemos aquí, casi al final del siglo I a.C., había adquirido otras connotaciones. La historia seglar nos muestra que los judíos acusaban a los cristianos de canibalismo. ¿Por qué? Porque torcían el sentido de la cena del Señor cristiana. También de inmoralidad, pervirtiendo el significado del ósculo o beso santo que se dedicaban los creyentes, y también el hecho de que todos ellos y ellas se consideraban hermanos,
Por lo tanto, parecía que se estaba dando lugar al incesto, pues había matrimonios entre los propios cristianos. También los acusaban de sediciosos, de ser enemigos subversivos y peligrosos para el régimen romano, porque daban a entender que tenían intenciones de introducir un nuevo reino que suplantaría a Roma. Todo esto eran mentiras, eran calumnias. ¿Por qué hacían esto los judíos? Bueno, porque estaban celosos, ya que consideraban que ellos eran el verdadero y único pueblo escogido de Dios. Ellos eran quienes esperaban y recibirían al Mesías, el cual restauraría la gloria de Israel. Pero los cristianos anunciaban que el Mesías ya había venido y que su reino mesiánico ya había llegado y que ya estaba restaurando al pueblo de Dios mediante un nuevo pacto en base a la muerte y a la resurrección de Cristo. Pero paradójicamente, los judíos, al oponerse a los cristianos de Esmirna, en realidad se oponían a su propio Mesías y demostraban que no eran el verdadero pueblo escogido de Dios. Al contrario, eran hijos de Satanás, porque al igual que su padre, el diablo, se oponían al Mesías y al verdadero pueblo de Dios, la Iglesia que aceptaba al Mesías Jesús. Satanás es un mentiroso y un asesino. Él se opone a Cristo. En Apocalipsis 12, Juan verá que Satanás, el gran dragón, intentó asesinar a Jesús, pero Jesús lo derrotó mediante su muerte y resurrección victoriosas. Y cuando Satanás se dio cuenta de su derrota, empezó a hacer la guerra contra la Iglesia. Por esta razón Jesús llama sinagoga de Satanás a la sinagoga judía de Esmirna. Y Satanás sabemos lo que significa, literalmente en hebreo es adversario. Él está detrás de toda oposición a Cristo. Sea esta oposición que venga de parte de practicantes de otras religiones, de gobernantes humanos o de falsos cristianos. Satanás no pudo derrotar a Jesús. Por eso ahora persigue a la Iglesia. Y los cristianos de Esmirna sufrían la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son. Es decir, cuando los judíos calumniaban a los cristianos ante las autoridades, estaban blasfemando contra Dios. Y como resultado, los cristianos de Esmirna experimentaban sufrimiento físico y necesidad económica. Y de hecho, más adelante, en Apocalipsis 13, se nos dirá que quien se niegue a adorar a la bestia, es decir, al gobierno y a sus gobernantes, no podrá comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muchos de nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo, al igual que la iglesia de Esmirna, se enfrentan a oposición religiosa. En Irak, en Siria, en muchos lugares de Oriente Próximo. También en África e incluso en algunos lugares de Europa del Este. Sin embargo, nuestros hermanos permanecen firmes. Y la Iglesia de Occidente, o sea, nosotros, debemos asegurarnos de que no sufren solos. Estamos llamados a llorar con los que lloran. Debemos orar por ellos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos de manera práctica y financiera. Claro, nosotros en la IBE no nos enfrentamos a este nivel de sufrimiento, ¿no? Pero este mensaje a los cristianos de Esmirna nos advierte contra el miedo a todo tipo de sufrimiento por causa del nombre de Cristo. Y sí, esto puede ser sutil, pero este miedo opera tanto a nivel consciente como subconsciente. A nivel consciente, bueno, este miedo puede impedirnos proclamar el Evangelio en nuestros trabajos o lugares de estudios. ¿Es posible que hayamos idolatrado tanto la comodidad y la seguridad occidentales como para recomendar a nuestros propios hijos y nietos o hermanos en Cristo que no hablen con denuedo de Cristo, por ejemplo en el instituto o en la universidad? Claro, en tales casos podemos ocultar nuestro miedo detrás de una fachada de sabiduría o prudencia al procurar cuidar a nuestra familia de peligros potenciales. No obstante, es miedo igualmente. O a nivel subconsciente, claro, la idea de comodidad y seguridad como un derecho están tan enraizados en nuestra mentalidad occidental que en el fondo la mayoría de nosotros esperamos servir al Señor sin coste personal alguno. Mientras que los creyentes de Esmirna se enfrentaron a la tribulación, nosotros esperamos paz.
Mientras que ellos experimentaron pobreza, nosotros esperamos prosperidad. Mientras que ellos soportaron blasfemia, nosotros esperamos honor. Alentamos a nuestros hijos a estudiar mucho para que puedan crecer y disfrutar de una vida de paz, de prosperidad y de honor. Y cuando nuestras expectativas no se cumplen, asumimos que algo salió mal o que Dios no está cumpliendo con su parte del trato. Si somos sinceros, a veces seguir a Jesús no parece valer la pena. Este miedo subconsciente de perder nuestra comodidad moldea muchas de nuestras decisiones. Y en lugar de procurar servir donde no hay iglesias saludables, procuramos hacerlo en contextos que satisfagan nuestras comodidades y preferencias personales, como si la iglesia se tratara de un supermercado espiritual. En lugar de mudarnos a vivir cerca de nuestra iglesia, o servir con pasión y entrega en ella, sacrificando nuestro tiempo, esfuerzo, comodidad, disimulamos cerrando los ojos y silbamos un himno y nos zambullimos en nuestra confortable vida a imitación de las demás personas de este mundo. ¿Para qué? Para que no se note demasiado que somos cristianos, ¿verdad? Servimos a las personas que nos quieren porque son iguales a nosotros o ellos o nosotros somos iguales a ellas. No queremos sufrir. Queremos estar cómodos. Pero este mensaje de Esmirna nos advierte que tales expectativas para la vida cristiana son erróneas, lamentablemente erróneas. Cuando tenemos miedo de sufrir por nuestra fe, nos alejamos del sufrimiento y nos dirigimos hacia la comodidad, la seguridad, los privilegios. Y esto sucede a nivel individual, pero también a nivel eclesial. Pongamos por caso nuestra iglesia, la IBE. Estamos aumentando en base a cristianos que se mudan a vivir cerca, y eso está bien. O porque buscan una iglesia con una determinada doctrina, y eso está bien. También hay creyentes que vienen a la IBE porque buscan que la iglesia satisfaga ciertas expectativas, y si no las satisface, se van a otro lugar. Bueno, nuestra iglesia, hermanos, no está creciendo principalmente en base a nuevos creyentes, sino en base a ciertos intereses. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé. Sinceramente no lo sé. Quizás somos reacios a participar en la evangelización personal porque tenemos miedo de cómo seremos recibidos. Hermanos, debemos prepararnos para soportar el sufrimiento y las dificultades, e incluso para abrazarlas cuando éstas llegan. Si no lo hacemos, siempre elegiremos la comodidad por encima del riesgo. Y cuando sintamos presión por parte de amigos y familiares, estaremos tentados a negar a nuestro Salvador. Y lo que es peor, si los tiempos difíciles nos toman por sorpresa, y esos tiempos difíciles vendrán, podemos llegar a decidir que seguir a Cristo simplemente no vale la pena. Entonces, ¿cómo nos protegemos a nosotros, a nuestras familias y a nuestras iglesias de la amenaza del miedo? Y el Señor Jesucristo nos lo dice en este mensaje a Esmirna. Vayamos al versículo 10, donde vemos la exhortación del Señor a esta iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna que va a padecer. Pero antes le dice, no temas. En Occidente, hoy en día, la mayoría de los cristianos no padecemos persecución. Bueno, matizando esto, todavía no padecemos persecución física. Sin embargo, yo no sé vosotros, pero al leer los periódicos o ver las noticias, tenemos la sensación, o yo tengo al menos la sensación de que el mundo se desmorona. Nos quejamos de que los incrédulos actúen y se comporten, bueno, como incrédulos, ¿cómo se van a comportar, no?
y tememos vernos atrapados en la tribulación, la pobreza y las blasfemias que la sociedad anticristiana quiere que padezcamos. Pero Jesús nos muestra cómo leer las noticias con fe y no con miedo. De hecho, Él nos asegura que no hay que tener miedo. Si bien podemos seguir a Cristo a pesar del sufrimiento, o incluso de la muerte, no debemos temer, porque el sufrimiento que ahora padecemos es leve y efímero en comparación con el excelente y eterno peso de gloria que aguarda a todos los que vencen sus temores por medio del Señor Jesucristo, como nos dice Pablo en 2 Corintios 4:17. Y Jesús le recuerda a la iglesia de Esmirna que su sufrimiento es temporal. Les dice que sufrirán tribulación por 10 días. Bueno, primero, es la segunda vez que aparece el término tribulación en este pasaje. El 2 en la Biblia transmite la idea de algo afirmado sólidamente. Pero aquí se concreta además la duración de la tribulación. Se dice que esta será de 10 días. Bien, en el Apocalipsis el número 10 tiene el mismo significado que en toda la Biblia y transmite el significado de totalidad. Lo vemos en las Escrituras: 10 generaciones de Adán a Noé, 10 generaciones de Noé a Abraham, 10 mandamientos, 10 plagas de Egipto, 10 espías incrédulos, el diezmo, vemos 10 vírgenes, 10 talentos, y en Apocalipsis vemos 10 cuernos, 10 reyes, y ahora 10 días. Y todas estas cosas que hemos citado tienen que ver con algo completo, algo determinado y limitado por Dios. De hecho, aquí el número 10 es simbólico y sirve para expresar la totalidad del periodo de sufrimiento que enfrentará Esmirna y toda la iglesia hasta que el Señor regrese, que es un tiempo que no es ni corto ni largo, sino completo, pero que con toda seguridad empezará y concluirá. La esencia de lo que Jesús quiere declarar es que su sufrimiento será limitado. Jesús les dice que usando sus agentes humanos, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. En el libro de Daniel vemos que Daniel y sus 3 amigos son probados por 10 días con una dieta especial. ¿Para qué? Para que mostraran su fidelidad y perseverancia. De igual manera, los cristianos de Esmirna mostrarían su paciencia y perseverancia en este tiempo completo de 10 días de tribulación. Y la iglesia de todas las épocas debe esperar tribulación entre la primera y la segunda venida de Cristo. El tiempo está delimitado por Dios. Son 10 días, un tiempo completo en el que el Evangelio avanzará y la iglesia al mismo tiempo también experimentará tribulación hasta que Cristo regrese. Pero este sufrimiento no es nada en comparación con la eternidad de gozo que nos espera. Comprender la realidad del sufrimiento y sus límites nos va a ayudar a resistir con fidelidad. Pero Jesús también le recuerda a los cristianos de Esmirna que la fuente real de su sufrimiento es Satanás. Los judíos en Esmirna eran una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque como Satanás se oponían a Cristo y a su iglesia, al verdadero pueblo de Dios. De hecho, como dijimos antes, después que Satanás perdió la guerra contra Jesús, empezó a pelear contra nosotros, la iglesia de Cristo, como vemos en Apocalipsis 12. Cristiano, cristiana, recuerda que nuestra batalla no es contra otras personas, ni siquiera contra nuestros perseguidores. Nuestra batalla es contra Satanás y sus demonios. Nuestra batalla es espiritual. Como vimos en el anterior sermón, los incrédulos en este mundo que se oponen a nosotros no son nuestros enemigos, son nuestro campo misionero. Debemos amar a aquellos que consideramos enemigos. ¿Cómo? Orando por ellos y rogar que a través de nuestro testimonio fiel, incluso hasta la muerte si es necesario, ellos también puedan llegar a conocer a Cristo. Y finalmente Jesús le indica a la iglesia de Esmirna el motivo del sufrimiento cristiano. ¿Cuál es? Ponerlos a prueba. A simple vista, escuchar que nuestro Señor nos permite sufrir para poner a prueba nuestra fe quizá no sea muy reconfortante. Alguien pudiera pensar que es innecesario o frustrante o injusto.
Pero si nos detenemos y pensamos en ello, si comprendemos lo que Jesús afirma, nos daremos cuenta de que todo sufrimiento cristiano tiene un propósito. Nuestro sufrimiento, ya sea como cristianos individuales o como parte de una iglesia, es un medio por el cual nuestro Padre Celestial nos está transformando según la imagen de su Hijo. Cuando nuestra fe se sostiene bajo la presión del sufrimiento, esto está demostrando que nuestra fe es genuina. Y esto a su vez aumenta nuestra confianza. Incluso si todos nuestros peores temores se hicieran realidad, Dios los va a usar para nuestro bien. No siempre está claro cómo Dios lo va a hacer. De hecho, el sufrimiento muchas veces puede dejarnos noqueados, magullados, frágiles espiritualmente, quizá por mucho tiempo. Pero aún así, podemos aferrarnos a esta promesa de que nuestro dolor no se desperdiciará. Déjame preguntarte, ¿crees esto? Si así es, ¿dejarás que esta verdad fortalezca tu corazón para que pueda imponerse al miedo que tantas veces acecha nuestra mente? Recuerda alguna de las decisiones recientes que has tomado. Tómate un tiempo, ya sea como individuo, como familia o como miembro de la iglesia. ¿Es posible que el miedo te haya motivado, consciente o inconscientemente, a hacer lo que has hecho? Si es así, ¿volverás a considerar estas decisiones? Iglesia, ¿tienes la impresión de que en última instancia la vida cristiana ha de ser cómoda? ¿Desafías esta expectativa o la justificas con una sonrisa amable o con silencio? Recuerda que, como hemos dicho antes, el miedo es muy poderoso. Ahora, cobra ánimo. Cristo es aún más poderoso que el miedo. A medida que crecemos en nuestra comprensión del sufrimiento cristiano, podemos, por medio de la fe, tener en cuenta el mandamiento del Señor de ser fiel o fieles hasta la muerte, porque éste viene con una promesa para todos los que resisten fielmente. Vimos que Esmirna, dada su belleza arquitectónica, era conocida como la corona de Esmirna. Era un orgullo ser ciudadano de esta hermosa ciudad. Pero ahora Jesús dice a los cristianos de Esmirna que hay una corona mejor. La vida eterna se representa como la corona de la vida y la pertenencia a una ciudad mejor, la Nueva Jerusalén. La corona de la vida, por otro lado, tenía un significado poderoso para los cristianos de Esmirna. En el contexto grecorromano, la corona, o estéfanos, era un premio otorgado a los vencedores en competiciones atléticas o como símbolo de honor en celebraciones triunfales tras una victoria militar. Y para los creyentes perseguidos, esta imagen representaba la recompensa eterna que Cristo da a quienes permanecen fieles hasta la muerte. Para los que han corrido la carrera, han peleado la batalla y han vencido. No es una recompensa terrenal, sino la vida eterna en la presencia de Dios, asegurada por el sacrificio y la victoria de Cristo. Para nuestros hermanos de Esmirna, y para nosotros hoy, la corona de la vida es un recordatorio de aunque enfrentemos tribulación, nuestra esperanza no está en las cosas temporales, sino en la gloria venidera, donde seremos plenamente restaurados y viviremos para siempre con nuestro Rey. El vencedor recibe un premio de valor indescriptible. Al seguir a Jesús, no solo seguimos o le seguimos a Él, al sufrimiento y a la muerte, también lo seguimos a la resurrección y a la gloria, porque Él es, como dice al principio de su mensaje a Esmirna, el que estuvo muerto y vivió. Y ahora este Señor resucitado y glorificado hace otra promesa. La vemos en el versículo 11, para concluir el pasaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. De nuevo, esta carta no se dirige solo a la congregación en Esmirna, sino a todas las iglesias, como vemos aquí en el versículo 11.
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es para iglesias compuestas de creyentes, personas que tienen oído para oír. Por lo tanto, van a guardar estas palabras. Por lo tanto, van a salir victoriosos. Van a ser bienaventurados. Así que este mensaje a las iglesias no es solo para Esmirna, sino junto con los otros mensajes, es un mensaje universal. Y Jesús afirma que todos los que venzan el temor al sufrimiento y a la muerte por la fe en Él, y que perseveran fielmente hasta el fin, no sufrirán daño de la segunda muerte. Ahora volvemos sobre esto. Pero al final de Apocalipsis se nos advierte qué sucederá con los cobardes infieles que prefieren negar a Cristo antes de enfrentarse al sufrimiento. Dice Apocalipsis 21:8, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Apocalipsis, la primera muerte forma parte de la muerte física de las personas y que todos afrontaremos hasta que el Señor vuelva. Pero la segunda muerte es un símbolo de quedar para siempre aislado de la gracia de Dios en el infierno. Los cristianos sí pueden sufrir muerte física de manos de sus perseguidores, pero nunca, nunca quedarán apartados de la gracia divina. Por el contrario, los incrédulos serán arrojados al lago de fuego y sufrirán muerte eterna. Esto quiere decir que experimentarán no aniquilación, sino castigo eterno. Ahora yo te pregunto, ¿serás tú uno de ellos? ¿A qué grupo pertenecerás tú en la venida del Señor o en el día de tu muerte? Esto nos lleva a Policarpo de Esmirna. Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna, alrededor del año 155, es decir, unos 60 años después de este mensaje a Esmirna del libro del Apocalipsis, se aferró a la promesa de la corona de la vida. Las autoridades romanas le ordenaron que se postrara ante el César y renegara de Cristo. Y Policarpo respondió, durante 86 años he sido su siervo, y él no ha errado en mi contra. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey, quien me salvó? Entonces el procónsul amenazó a Policarpo con ser devorado vivo por las bestias y luego ser quemado. Y una vez más Policarpo respondió, me amenazas con un fuego que arde solo brevemente, y después de un corto tiempo se apaga, porque ignoras el fuego del juicio venidero y el castigo eterno que está reservado para los impíos. Y luego añadió, pero ¿por qué tardas? Ven, haz lo que quieras. Hermanos, amigos, ¿cómo me gustaría tener este tipo de fe en todos mis momentos de cobardía? Pero Jesús afirma que podemos tener esa fe. Yo puedo tener esa fe, tú puedes tener esa fe. Necesitamos ver a Jesús en toda su gloria. El Cristo resucitado que, como el primero y el último, gobierna en todo momento. Él es quien murió y resucitó para no morir más. Cuando miramos a este Cristo resucitado y creemos lo que nos ha prometido, entonces no tenemos miedo. Y si tenemos miedo, porque el miedo es humano, ese miedo no nos atenaza ni nos lleva a la infidelidad. Esa es la fe de Policarpo. Esa es la fe que yo anhelo. Esta es la fe que creo que todos deberíamos anhelar. Y esta es la fe por la que todos deberíamos orar. Para concluir, hermanos, este mensaje a la iglesia de Esmirna nos recuerda que el sufrimiento no es extraño al pueblo de Dios, sino que está profundamente entretejido en la historia de la redención en Cristo. Esmirna era la ciudad de la mirra. Y así como la mirra debía ser triturada para liberar su fragancia, así también nosotros hemos de ser aplastados y triturados, porque así nuestro sufrimiento puede ser el medio por el cual el Señor nos moldea y glorifica su nombre. Si te preguntas cuál es el significado de tu sufrimiento, bien, el Señor lo tenía claro. Su sufrimiento llevó
Sí, por supuesto, a nuestra salvación. Y daremos por bueno ese sufrimiento, no lo veremos como algo inútil, porque sin su sufrimiento no habría salvación, y ninguno de nosotros niega esto. Así que su sufrimiento tuvo un propósito, nuestra salvación, pero esto apunta a un propósito mayor, que es la gloria de Dios Padre. Y de la misma manera, nuestro sufrimiento, a semejanza del de Cristo, también tiene otro propósito, la gloria de Dios. Me pregunto, ¿cuál es nuestro entendimiento de la gloria de Dios? Y Cristo es presentado aquí como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él conoce la presión del peso de nuestro sufrimiento porque Él mismo lo llevó. Y dice el profeta Isaías acerca del Mesías que Dios quiso quebrantarlo literalmente en hebreo, es aplastarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Su muerte y resurrección no solo nos aseguran la victoria sobre el pecado y la muerte, sino también nos sostienen en la esperanza de la vida eterna. Para nosotros la aplicación es clara, hermanos. Somos llamados a perseverar en fidelidad, aun cuando enfrentemos tribulación o persecución hasta la muerte. La promesa de la corona de la vida nos invita a mirar más allá de las pruebas temporales y a vivir con la mirada puesta en nuestra esperanza celestial. Si Cristo ha vencido a la muerte, también nosotros podemos enfrentarla con la confianza de que Él nos sostendrá hasta el final. En un mundo lleno de incertidumbre, donde la fidelidad puede resultar costosa, recordemos que cada sacrificio realizado en obediencia a Cristo es un testimonio de su gracia en nosotros. Como iglesia estamos llamados a ser como la mirra, ser triturados, para ser una fragancia espiritual que dé testimonio de la gracia de Dios en medio del dolor. Que nuestras vidas marcadas por la fe en Cristo reflejen al mundo la esperanza que Él nos ha dado, la certeza de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, hermanos, iglesia, al igual que nuestros hermanos en la iglesia de Esmirna, vivamos como ciudadanos del reino eterno, proclamando a toda costa, sin importar el precio, con nuestras palabras y acciones que Jesús es el Señor y que en Él está nuestra vida, en Él está nuestra esperanza y en Él está nuestra victoria por medio de ser fieles hasta la muerte. Amén. Amén, hermanos.